Hay tres aspectos de nuestro Dios que son importantes: su presencia, su nombre y también su palabra. Que es lo que debemos honrar siempre: su presencia, su nombre y su palabra. Vamos al Señor en oración. Después de este devocional, Señor, honrando tu presencia, honrando tu nombre, que es santo, queremos honrar también tu palabra. Por tanto, Señor, esta palabra que tú has preparado como alimento para nuestras almas, permite que pueda ser de bendición, de provecho, que salgamos de aquí llenos de ella, Señor. Así que tu bendición pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Creemos en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿sabemos el propósito de nuestra existencia? Cada uno en particular piense. Puede responder esta pregunta: ¿conoce usted el propósito por la cual existe? Porque puede ser que pensemos que existimos para la familia, para el trabajo, para los estudios, para muchas otras cosas. Sin embargo, la Biblia responde a nuestra pregunta. Colosenses 1:16 dice: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Sí, por viene a ser causa, fuente. Pero también dice para Él, que ahí es donde encontramos el sentido y el propósito de nuestra vida. Sí, hermano, esa es la respuesta. Nosotros existimos para Dios. Y no hay ninguna otra razón. Vamos a compartir este mundo, no sé, 90, 100 años, quizás con nuestra familia, etc. Pero a la vez que ya nos vamos de este mundo, es toda una eternidad para Dios. Ese es el único propósito por el cual Dios creó los seres humanos, para adorar y alabar a Dios y rendirle culto. No hacerlo sería una vida vacía, carente de razón o sentido. Por eso en este mensaje vamos a tratar la naturaleza del culto, la naturaleza de la adoración y la naturaleza de la alabanza. Y vamos a comenzar con la naturaleza del culto. Culto es la manifestación externa de creencias religiosas. Consiste en actos de sometimiento a la divinidad, la única que reconocemos, a Dios, que es verdadero. Pero hay un problema. Sabemos que existen dioses falsos. Por ende, cultos que no son verdaderos. Yo en ese aspecto admiro realmente lo que los hombres están dispuestos a hacer por su religión, por rendirle culto a sus ídolos. Están dispuestos a hacer cualquier cosa y verdaderamente es de admirar. Sin embargo, es vano. Porque culto es la respuesta humana ante lo sagrado y el origen de múltiples manifestaciones. Podemos pensar ritos, plegarias, sacrificios, peregrinaciones, fiestas, sacramentos. Todo eso compone un culto, pero no siempre es verdadero. Se dice que está la Pepsi negociando un tratado con el Papa para conseguir que en vez de decir en misa el pan nuestro de cada día, se comenzara a decir la Pepsi nuestra de cada día. Estaban en esas negociaciones. Y es más, que le daban $200 billones por ese cambio. El Papa obviamente dijo que no, pero es que ahí la Pepsi insiste. ¿Y qué si le damos 800 billones? El Papa se queda pensando, llama a su asistente y le pregunta: ¿hasta cuándo nos dura el contrato con los panaderos? Sí, hermanos, existen dioses falsos, religiones falsas, cultos falsos. Tras ello el diablo queriendo
esperando que se les rinda ese culto. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. La única religión verdadera es la cristiana, no hay otra. Aquí no estamos tratando de ser sincretistas, no. La única religión verdadera es la cristiana. Pero les quiero presentar otro problema. ¿Saben por qué? Porque aún dentro del cristianismo, un culto puede tornarse vano. ¿Cómo así? Bueno, es cuando estoy presente en cuerpo, pero no en espíritu. Sí, estoy presente aquí, pero no en espíritu, o viceversa. Porque los hay que inclusive mandan al espíritu al templo y dejan el cuerpo en casa. ¿Usted no lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado decir, yo no pude ir a la iglesia, pero estaba con ustedes en espíritu. No me imagino que algo malo le suceda al alma mientras va y viene del cuerpo al templo. No me lo imagino. No, hermanos. Si vamos a estar presentes, estemos presentes en cuerpo y en alma. ¿Saben por qué? Porque el culto primero tiene que ser personal y luego es público. Porque el culto personal surge del interior del creyente y el culto público se va a manifestar mediante determinados actos, a ellos se denomina liturgia. Es así, primero es personal para que sea público. Para el pueblo hebreo el culto era la conciencia de Dios y también se hacía algo para implementar esa conciencia. Por eso que podemos notar ciertos textos invitando al hombre a rendirle culto a Dios. Muchos de los salmos están repletos de esos textos y estuvimos leyéndolo. No sé si se dio cuenta en la lectura bíblica en el Salmo 95 cuando decía, vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Dice, delante del Señor, Él es nuestro hacedor. Y también continuaba diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Y me gusta mucho el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, exactamente, a la casa de Jehová iremos. Y dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jehová. Mira qué manera de hallar deleite, de haber participado en un culto. No solamente me alegré viniendo al templo, sino que cuando salí del templo, yo dije, wow, mis pies estuvieron en la casa de Jehová. ¡Qué bendición! También era la manera de proclamar el valor único de su Dios, diciendo, Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. Por eso, hermanos, yo sé que tenemos 1000 cosas delante en esta vida, pero no vivamos sin propósito. Hallemos nuestro propósito, nuestra existencia, para no sentirnos vacíos, sin sentido en la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser sus eternos adoradores. Para alabar la gloria de su gracia, dice Efesios 1, del 3 al 14. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo, quien es verdadero Dios, nosotros estamos en la religión correcta. La palabra religión significa actividades que me acercan a Dios. Por tanto, religión, ahí viene el sentido, es religarme con Dios. Es vano ser un creyente devoto de una religión sin propósito ni sentido de desagrado a Dios. Una religión inclusive envuelta en idolatría, que no me esté mostrando el correcto camino al cielo y que termine en el infierno. ¿Usted se imagina qué clase de desperdicio? Toda una vida de religioso. Y que cuando yo llegue al cielo el Señor me diga, yo no lo conozco. Es triste. Por tanto, hermano, la voluntad de Dios es que se le rinda culto en la congregación. Por eso dice el Salmo 22:25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y Dios quiere que nos presentemos ante Él. Dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Noten que dice, en sacrificio vivo. Congregarnos representa un sacrificio, créenlo o no. Porque un sacrificio es cuando usted deja algo por algo. Eso es un sacrificio, dejar algo por algo. ¿Por qué? Porque ese algo es de suma importancia para usted. Ese algo es Dios. Por tanto, es una necesidad primordial de cada uno el rendirle culto a Dios así en sacrificio. Cuando yo he dejado algo por algo. Ustedes han dejado de estar en quizás un sinnúmero de lugares y han dejado de estar haciendo cosas por ahí. ¿Para qué? Para estar en sacrificio vivo aquí, delante del Señor. Hay muchos que dicen, yo no fui al templo, es que estoy cansado. Claro, como le íbamos a pedir que chapeara el patio. Por eso está cansado. Pero ustedes vienen a sentarse cómodamente en un lugar donde hay aire acondicionado, simplemente rindiéndole culto a Dios. Por eso lo dice Hebreos 10:25, no se dejen de congregar. Una costumbre de algunos, no se dejen de congregar. Por tanto, hermanos, el culto, todos sus actos, estamos hablando de la naturaleza del culto, debe ser teocéntrico, cristocéntrico. ¿A qué me refiero? Centrado exclusivamente en Dios. Como dije al principio, honrando su presencia, su nombre, su palabra. Evitando que se torne antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre. Y yo espero, hermano, de verdad, de corazón, que esa sea la experiencia de cada uno de ustedes y de todo el que visite y que venga al templo. Que sepa que aquí se viene a adorar a Dios y que todo está dirigido hacia Él, hacia su persona. Bueno, ya hablamos del culto, tenemos 2 puntos más que tratar. El segundo es la naturaleza de la adoración. Comparto con ustedes un comentario que se encuentra en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, que dice, la importancia del culto y la adoración parte del hecho de que los seres humanos somos incurablemente religiosos. La adoración se encuentra incorporada a la misma naturaleza del ser humano. Al mismo tiempo es el acto más elevado y más noble del que los humanos somos capaces. No hay cosa más cierta que eso. Usted nunca va a encontrar, ¿qué es lo que más se parece a un hombre? ¿Un mono? Nunca usted va a encontrar un mono adorando, ni alabando, ni cantando en un canto a Dios. Porque es que la adoración está impregnada en el ser humano precisamente porque para eso Dios nos hizo. Martín Lutero dijo, tener un Dios es adorarlo. Y Karl Barth afirmó que la adoración cristiana es la acción más trascendental, urgente, gloriosa que pueda tener lugar en la vida de un ser humano. Las dificultades que existen para definir la adoración están basadas en que adorar es una experiencia y como tal es tan individual como la persona misma. Como experiencia personal, la adoración afecta la totalidad de la vida, o sea, envuelve toda el alma. Y cuando hablamos del alma, envuelve mi mente, mi corazón y mi voluntad. Mi mente a mí me dicta que existe Dios y que tengo que adorarlo. Es algo de conciencia. Existe Dios y tengo que adorarlo. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando se nos ha imposibilitado llegar al templo. ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo nos entristece? Porque también involucra el corazón. Mi corazón me dicta que amo a Dios y amo adorar a Dios. Fíjense, en esto del corazón, ya no se trata de que yo esté obligado bajo sujeción a venir al templo ni a adorarlo. Eso tiene que ser espontáneo, que salga de mi mente, de mi corazón. Entonces impacta mi voluntad cuando yo me paro para congregarme
y adorar a Dios, y como dije al principio, aunque nos cueste sacrificio, que siempre es un sacrificio, pero quizás es uno más que otro. Todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que goza de vida eterna, adorar a Dios es vital. Por tanto, lo procura. Y no hay cosa más cierta que para el hombre que hacemos lo que queremos y estamos donde queremos estar. Eso es cierto. Por tanto, dice la palabra, Salmo 29:2, adorar en la hermosura de la santidad. Y Juan 4:24, que adoremos en espíritu y en verdad. Y a veces mencionamos esta frase, pero no nos detenemos a pensar en lo que consiste. Cuando yo digo en espíritu, hermano, es una conexión espiritual de comunión del alma con Dios. Eso es una experiencia casi invisible, pero que podemos sentir, porque es esa conexión espiritual del alma con Dios. Y cuando hablamos en verdad, es no solo estar en Cristo, porque Él es la verdad, sino estar aquí con pasión, con devoción, con un interés genuino. Por eso se involucra completamente toda el alma. El tercer punto es la naturaleza de la alabanza. Se cuenta de una señora que visita por primera vez una iglesia. Y el pastor da inicio al culto haciendo una invitación a todos. Y les dice, hermanos, vamos a alabar. La mujer interrumpe y le dice, oiga, a lavar y planchar, que el ropero que dejé en la casa es grande. Vamos a alabar. Hoy día, si un canto, o sea, música instrumental, es suave, sublime, se le dice adoración. Si es movida, alabanza. Pues es ignorancia. Totalmente ignorancia. Totalmente. Quiero darles el concepto, según un diccionario, de lo que es adoración y alabanza. Adoración es la honra que se le rinde a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y lo que Él es a aquellos que se le dan. Repito, es la honra que se le rinde a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y lo que Él es a aquellos que se le dan. A diferencia de la alabanza, es acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo, de bendecirlo, con himnos, cánticos, música, poesía, danza. Como podemos ver, es muy simple. Ojalá esto no se lo olvide. El culto es presencia. Yo estoy presente. El culto es presencia. Adoración, actitud. Alabanza, acción. ¿Notaron la diferencia? Culto es presencia. Adoración es mi actitud. Y alabanza es acción. Por eso la palabra griega para alabanza significa bendecir, engrandecer y expresa reconocimiento de atributos y cualidades de Dios. Dios revela muchos atributos a través de las Escrituras. Mientras más atributos conocemos de Dios, mejores adoradores nos volvemos. Y en esto de la alabanza, me gustaría que leyéramos 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Parafraseando este texto, pudiéramos decir, cantaré loores al Dios de verdad con toda mi alma, agitada, movida por el Espíritu Santo. Pero también seguiré la razón como mi guía, de manera que el canto pueda ser comprendido por mí mismo
y por los oyentes. Repito, cantaré loores al Dios de verdad con toda mi alma, agitada, movida por el Espíritu Santo. Pero también seguiré la razón como mi guía, de manera que el canto pueda ser comprendido tanto por mí mismo como por los oyentes. Sí, hermano, Dios quiere que entendamos el sentido bíblico de la alabanza y que la practiquemos como debe ser. Definitivamente el que alaba es porque ha sido tocado y motivado por el Señor. Y por tanto, una de las maneras en que se manifiesta es a través del canto. Por eso que en las asambleas cristianas usted ve que se canta. No solamente porque a Dios le agrada, Él pide que le cantemos, que lo hagamos bien, que le cantemos cántico nuevo. Y es por eso que le cantamos. Porque los cultos, toda una vida, siempre se han caracterizado por 5 aspectos. O sea que ninguno de estos aspectos debe de faltar en un culto. Ninguno. Cantos, oraciones y acciones de gracia, lectura bíblica, ofrendas y sermones. De eso debe de estar compuesto un culto, de cantos, de oraciones, de lectura bíblica, de ofrendas y sermones. Es por eso que, hermanos, el culto teocéntrico comienza con una doxología, o sea, un canto a la Trinidad y una invocación. Esto es preciso, porque es lo primero que hacemos en el culto. Ya después, un director puede hacer su propio programa, no tiene por qué seguir un orden monótono, pero el culto tiene que comenzar tanto con un canto a la Trinidad y una doxología. Termino o concluyo. Hemos presentado la naturaleza del culto, de la adoración y de la alabanza. En la naturaleza del culto expresamos que Dios es digno de él. Y Él quiere que nos congreguemos, que participemos en cuerpo y alma en el culto y nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable. Sí, nos evitaríamos un montón de problemas si le rendimos culto a Dios en casa. Pero eso no es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que no nos dejemos de congregar. Que nos congreguemos para rendirle culto a Dios. Ese congregarse está representando un sacrificio. Recuerden el concepto de sacrificio. Y está representando también una vida de confraternidad donde se van creando virtudes cristianas que a Dios le agradan. Y hermanos, nuestras almas es que lo necesitan bendecirlo y a la vez ser bendecidos por Él. Ese es el doble propósito por el que estamos aquí. Primeramente para bendecir a Dios, pero haciéndolo, Él nos bendice a nosotros. Y salimos de aquí fortalecidos en fe para enfrentar una nueva semana de trabajo y de todo lo que podamos experimentar allá. Yo estoy seguro que usted está alegre de encontrarse hoy aquí, ¿no es cierto? Más que nunca. Pero sí hemos advertido que uno puede estar físicamente y no espiritualmente. ¿Cómo es eso? Bueno, se puede notar. Se sabe que existe un lenguaje corporal que se puede leer. Y se puede leer cuando hay desinterés, fastidio, aburrimiento por lo que está pasando. Eso se puede leer. Sucede cuando estamos, pero no estamos. Eso sucede. ¿Cómo yo puedo entonces ya para aplicar este mensaje estar espiritualmente? Hermano, involucrémonos en el culto. Involucrémonos. Una cosa sumamente importante para Dios, que es cuando le dejamos saber que Él tiene un lugar primordial en nuestra vida, es en la puntualidad. Porque estoy seguro que a nuestros trabajos no llegamos tarde. Y si llegamos 3 veces tarde, posiblemente lo perdamos. Bueno, pues los cultos tienen sus horarios.
atienda al horario, prepare su vida, su agenda y esté aquí presente, especialmente como dije al principio, cuando comienza ese canto a la Trinidad y esa invocación. Trate de estar presente, vaya al baño, tome agua, haga todo, para que una vez que empiece el culto, que son hora y media, hora y 45 minutos, usted no tenga que estarse levantando. Mire, cada vez que usted se levanta, los ojos de todo el mundo van a donde está usted. Usted está siendo instrumento para que las personas no le pongan atención al mensaje. Y yo dije anteriormente que había que honrar la presencia, el nombre y la palabra de Dios. No sea instrumento. Yo sé que pueden haber emergencias y necesidades, por favor. Si usted tiene una emergencia, pero si usted no tiene emergencia, hermano, prepárase antes. Por eso hay un tiempo, un espacio de tiempo que usted puede hacer todo eso para que cuando empiece el culto, hora y media, 2 horas, y no me diga usted que usted es tan egoísta que aún esas 2 horas usted la quiere para usted. Es cierto, hermanos. Estamos hablando de involucrarnos en el culto desde el principio hasta el final. Se está orando, ore. Se está cantando, trate de cantar. Se está leyendo la Biblia, léela. Preste atención al mensaje, porque el tiempo es del Señor y no es mío. Así que, hermanos, si hacemos eso, el impacto va a ser grande. Vamos a ver la diferencia al salir de aquí del templo. Usted va a poder decir como el salmista, mis pies estuvieron hoy en el templo. ¿Ok? Porque qué pena, qué malgaste de tiempo que el culto se torne en vano. Muchas veces hablamos de falsos cultos, falsos ídolos, falsas religiones, pero aún en la religión verdadera, la cristiana, un culto puede tornarse vano.